Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estudiaremos la historia de un hombre que fue muy importante para nuestro país. Él es el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Nació en Asunción en 1766. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en donde se recibió como doctor en teología. Fue el ideólogo del Plan Revolucionario de Mayo. Él fue uno de los próceres de Mayo, uno de los valientes hombres que esa noche y madrugada del 14 y 15 de mayo de 1811 arriesgó su vida por ver un país libre e independiente. Después de la independencia, él formó parte de los primeros gobiernos provisorios del Paraguay, como ser el Triunvirato, Junta Superior Gubernativa y el Consulado. En 1814 se reúne por tercera vez el Congreso Nacional y lo nombran a él como dictador supremo. 2 años más tarde lo nombran dictador perpetuo a través del Cuarto Congreso Nacional que se reunió en 1816 y este cargo lo ocupó hasta el día de su muerte que se dio el 20 de septiembre de 1840. El doctor Francia trazó durante su gobierno tres objetivos fundamentales. Primero, mantenimiento de la integridad territorial, es decir, cuidar, velar por el territorio nacional, cuidar de todo poder extranjero. Otro objetivo, fortalecimiento de la independencia nacional. Y el tercero, afirmación de la paz y tranquilidad del país. Como ustedes recordarán, los países vecinos no aceptaban nuestra independencia, especialmente la Argentina, que aún pretendía mantener unidas las provincias del exvirreinato del Río de la Plata. Por este motivo, el doctor Francia se vio en la necesidad de cerrar las fronteras para cuidar nuestra independencia. Entonces se comercializaba en algunas zonas solo bajo el permiso, la supervisión y el control del doctor Francia. El doctor Francia puso en práctica el autoabastecimiento. ¿Qué significa eso? Que el Paraguay debía producir los productos para su consumo. El doctor Francia fue un hombre extraordinario, un hombre visionario, logró grandes cosas en nuestro país. Algunas de ellas, por ejemplo, por decreto, el Paraguay era libre e independiente incluso antes de Estados Unidos. Por decreto, por documento, el Paraguay ya se declaró independiente encima de los Estados Unidos. En el Paraguay había igualdad. Se creaba la riqueza, se trabajaba, se ganaba la riqueza y luego se repartía a todos los paraguayos. No había ningún campesino sin tierra. El doctor Francia fue criticado por su dictadura, por su forma de gobierno, pero su dictadura era legal y no respondía a sus intereses egoístas, sino a los intereses de todo el Paraguay. Cuando murió el doctor Francia, era pobre, no acumuló riquezas para sí mismo, sino para el Tesoro Nacional. Por primera y última vez en el mundo existió un país sin privilegios. En cuanto a la economía, empezamos a cultivar yerba mate. Se trabajó con el cuero, algodón. Estos eran los productos más importantes en la economía durante el gobierno del doctor Francia. Yerba mate, cuero, algodón, tabaco, ganadería. Se incrementó la industria. Y en educación, el Estado controlaba el avance de los estudiantes a través de los alcaldes, de los jueces y de los comisarios. Durante el gobierno del doctor Francia,
La educación era obligatoria y gratuita. Todos los niños debían ir a la escuela. Todos los padres estaban obligados a enviarles a sus hijos a la escuela. Y el aprendizaje de los chicos eran supervisados por los comisarios, los jueces y los alcaldes. Que cuando se iban a las escuelas a tomar la lista, cuando alguien no estaba presente, un alumno faltaba a clases, el comisario se iba hasta la casa del niño a preguntarle a los padres por qué no se había ido. Y si el justificativo no era valedero, los padres de ese chico o de esa niña iban presos. Por eso, todos los paraguayos sabían leer, escribir, sumar. Y esto no solamente de su cultura, sino para trabajar. Todos los paraguayos tenían que leer para poder trabajar, para poder entender los manuales que traían las herramientas. En nuestro país casi no existían analfabetos, es decir, personas que no sabían leer. Teníamos un alto nivel de alfabetismo, que quiere decir que personas que sí leen. Estábamos por encima de Inglaterra, Francia, Italia. En esos países en aquel tiempo había muchas personas analfabetas, cosa que no existía en nuestro país. Todos los paraguayos sabían leer, escribir, sumar. Por 20 años, el Paraguay estuvo por encima de estos tres países. El Paraguay era el país más tecnológico de la época. Tenía telégrafo, máquina desmontadora de algodón, metalúrgica, siderúrgicas para trabajar con hierro. Teníamos altos hornos, pólvoras, teníamos arados, cosa que para aquel tiempo era muy difícil que un país cuente con todo eso. Ya trabajábamos con la moneda, teníamos barcos, teníamos minas, animales, teníamos 7 millones de cabezas de ganado. Hasta hoy, ninguna nación de la tierra consiguió el éxito que consiguió el Paraguay. Era el país más extraordinario del mundo en educación, en igualdad, en producción, en orden. En Paraguay no había delincuencia, no había crímenes de ningún tipo, no había secuestros, robos, asesinatos. Todo en Paraguay era paz y tranquilidad. Los paraguayos eran personas trabajadoras. Todos los paraguayos tenían tierras para trabajar, para cultivar, tenían animales y producían su propio alimento. Era el país más extraordinario entonces en el mundo. Y todo eso lo hizo sin ayuda de ningún otro país, sin ayuda de ningún poder extranjero. El Paraguay en sí no tenía deudas externas. Es decir, no necesitó que ningún otro país le financie créditos, préstamos. Hoy en día casi es imposible para todas las naciones de la tierra. Hasta el país más poderoso del mundo tiene deudas. El Paraguay fue el país más próspero de la tierra. ¿Y cómo lo logró? A través del trabajo, la igualdad y porque Paraguay es un país bendecido por Dios. Por nuestras venas corre la sangre del león guaraní.